Vamos de inmediato con el periodista Pablo Contreras porque muchos nos preguntamos que en los próximos días va a iniciar un importante juicio contra una persona conocida como Manzanita que tenía grandes bienes en el sector de Tibás. ¿Qué pasa con los bienes del narco cuando se les decomisan? ¿Dónde están? ¿Quién los está administrando? Todas las respuestas las tiene el periodista Pablo Contreras. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Michael, para usted y también para todos los televidentes. ¿Cómo es el manejo también que le dan al dinero, a la cantidad de dinero que entra por venta de droga? Y otro detalle lo vemos a continuación. ¿Quién nos recuerda esta exuberante mansión en medio de la León 13 en Tibás? Líderes de grupos dedicados al narcotráfico ostentan millones de dólares, los cuales convierten en una que otra evidencia bastante clara para que las autoridades sospechen de que hay algo extraño. Según expertos, es tanto el dinero que generan que deben utilizarlo, por lo que se dan casos como el del conocido Manzanita, quien en los próximos días irá a juicio por varios delitos. ¿Cuánto puede generar un búnker de narcomenudeo? Un búnker puede hacer hasta 15 millones de colores al día. Entonces ese ingreso es tan alto que se les vuelve un problema. Entonces empiezan en excesos y más gente sin ningún estudio, gente pues de baja ralea, que cuando se ve con ese montón de dinero empiezan a hacer cosas tontas, ¿verdad? Por ejemplo, una casa de 5 pisos en un lugar como ese, donde era evidente que no se puede tener, ¿verdad? Otro factor que provoca que esos delincuentes presuman propiedades, vehículos, joyas y cierto tipo de vestimenta es debido a que no es algo que tendrán toda su vida. Ellos saben que una carrera dentro del crimen organizado es bastante corta, los años que eso va a durar van a ser muy pocos y por eso generalmente buscan el disfrute máximo en el menor tiempo posible, ya que están muy conscientes, sea que lo digan o no, de que el asunto no va a durar por siempre, de que no hay un plan de retiro, no hay una pensión vinculada al tema y que más bien puede tener un desenlace fatal en un futuro próximo. Hay ejemplos como el caso de Caro Quintero, el Palidejo o el famoso Sosa, quien hasta tuvo que comprar trailers para tener que invertir su dinero en algo. Imagínense que tenía dinero que los trailers los tenía arreglados para correr en carreras de trailer. Entonces, y ese sujeto igual se vienen y se caen por estar ostentando la riqueza, una riqueza inmensa. Ese es uno de los casos que me acuerdo en este momento, pero casos montones de todas las organizaciones que se pudieron haber allanado. En la época actual, la figura del leasing está ayudando a estas organizaciones para evitar tener vehículos a sus nombres. Ahora lo que pasa es que se pusieron un poquito más vivos y los compran en leasing. Entonces el carro cuando se decomisa, no se le puede decomisar porque el carro no es de él, es del banco, pero siempre lo mismo, es un carro caro. O las propiedades, muchas propiedades están en leasing. Manzanita era el dueño de una mansión de 5 pisos y de paredes negras en el sector de la León 13. Enfrentará el juicio por delitos de infracción a la ley de psicotrópicos, legitimación de capitales y homicidio calificado en perjuicio de una persona menor de edad. Informó Pablo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Pablo, esa vivienda en este momento está en posesión del ICD, pero ¿cuánto tiempo le toma al Estado para poder proceder? Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con ella? ¿Eventualmente se mantiene, se vende? ¿Quién va a querer comprar ese tipo de vivienda? Michael, estas propiedades las mantiene el Instituto Costarricense de Drogas hasta el momento en que son sentenciados los sospechosos, porque en caso de que el propietario salga absuelto en algún momento, pues esta o pasará nuevamente a sus manos, más bien. Entonces ellos esperan a que ya sea totalmente sentenciado y proceden a una subasta. Por ejemplo, aproximadamente por año se realizan cerca de 20 subastas de propiedades entre casas y también bienes como vehículos. Por ejemplo, el año anterior fueron cerca de 800 millones de colones los que llegaron al Estado costarricense por medio de este tipo de subastas. Estas ya se comienzan a realizar en el momento en el que estas personas son condenadas, porque
como repetimos, pueden volver a pasar a ser a su propiedad nuevamente en el momento en el que salgan absueltos, si es que eso resulta de estos juicios. Pero ese es el manejo que le da el Instituto Costarricense sobre las drogas para estos fines. Pablo, en este caso usted habla de que si existe la posibilidad de quedar absueltos, la recuperarían. En el caso de que la persona tenga una condena parcial o que la casa esté en nombre de otra persona, eventualmente se pueden trasladar. Sabemos de casos en donde incluso las ponen a nombres de terceros para no perderlas en caso de una detención. Todo eso está dentro de las investigaciones, Michael, y si descubren que ese traspaso a un tercero se da precisamente para evadir a la justicia, entonces proceden también a decomisarla como si fuera o como si estuviera a nombre de esa persona. Pues dentro de la investigación ya ellos descifran precisamente el motivo por el que estaba a nombre de esa otra persona. Entonces todo dentro de las investigaciones siempre lo llegan a descubrir en la mayoría de ocasiones, y estas propiedades entonces terminan siendo subastadas y el dinero en efectivo decomisado también va a manos del Estado. Recuerdo, Pablo, que hace algunos años hice un trabajo donde hay unas bodegas grandes, yo no sé si nuestros amigos televidentes lo saben, unas bodegas grandes del ICD en el sector de La Uruca, con carros de lujo que nunca se lograron vender porque, como lo decía anteriormente, algunas personas no se atreven a comprar una propiedad que perteneció a un grupo narco, y en esa bodega se estaban echando a perder cientos de millones, diría yo, de vehículos que nunca se lograron colocar en esas subastas. En esos casos, ¿qué sucede? Sí, Michael, en esos casos, pues lamentablemente en algún momento, como sucede también con los vehículos que decomisan la policía de tránsito, por ejemplo, y que están en los planteles deteriorándose, llegan a ser chatarra y llegan a ser material para reciclaje. Entonces, eso es lo que sucedería en este caso, pues ya poco a poco se van deteriorando, nadie los quiere comprar, posiblemente un poco de miedo de que alguna persona vinculada a ese líder narco observe ese vehículo que esté circulando y tome algún tipo de represalia, sea para recuperarlo. Entonces, lo que sucede es que si el vehículo se deteriora, pues pasará o tendrá el mismo destino que los otros y terminarán siendo chatarra. Bien, Pablo, gracias por este reporte. El juicio de esta persona sospechosa de narcotráfico va a iniciar en los próximos días y por supuesto vamos a estar muy atentos a lo que suceda ahí. Sí, Michael, y la casa sigue igual, por lo menos a unos metros que la pudimos ahí observar, y está bastante bien resguardada, por cierto. Ok, gracias, Pablo, por este reporte. Buenas noches. Buenas noches para usted y para los televidentes. Vamos a continuar.